En la siguiente cápsula veremos conceptos introductorios al entrenamiento de la resistencia, que son conceptos que necesitamos manejar para poder entablar una conversación referente a el entrenamiento de la resistencia en el deporte. Por lo tanto, vamos a tener tres objetivos. En primer lugar es identificar el concepto de resistencia en el contexto del entrenamiento y del deporte. Vamos a recordar la definición de resistencia y de capacidad aeróbica. Vamos a reconocer conceptos asociados al entrenamiento de la resistencia. Es muy importante destacar que no existe un movimiento o ausencia de movimiento si no hay fuerza aplicada. Y para que haya fuerza y para que los músculos funcionen, tiene que haber un aporte energético para mantener esta fuerza. Por lo tanto, todas las actividades que nosotros hagamos involucran cierto grado de resistencia, ya sea ejercicios muy explosivos o ejercicios ya más de larga duración. Incluso aquellos ejercicios que nosotros no apreciamos con mucho movimiento, como las planchas estáticas. Los conceptos que vamos a revisar son los que dejamos planteados en algún momento en el bloque teórico, y son la capacidad aeróbica, resistencia, VO2 máximo, BAM, umbral láctico, aeróbico o anaeróbico, láctico, aláctico, glucolítico y oxidativo. Todos estos conceptos nosotros debemos manejar para poder desarrollar un entrenamiento de la resistencia a nivel deportivo. La capacidad aeróbica y la resistencia van a ser los primeros conceptos que vamos a desarrollar. Pero, ¿qué entendemos por estos conceptos? ¿Será lo mismo? ¿Resistencia será lo mismo que capacidad aeróbica? La verdad es que no. Si bien son conceptos muy similares, no son lo mismo. Pues la capacidad aeróbica es la capacidad que tiene un individuo de consumir el oxígeno y de procesarlo de manera intracelular. Es decir, es la capacidad que tiene toda persona que respira y que vive, de consumir el oxígeno y de procesarlo para utilizarlo, para vivir básicamente. Versus que la resistencia, si bien requiere esta capacidad aeróbica, va a ser la capacidad de mantener una actividad sin que la fatiga me lleve a detenerme o sin que la fatiga haga que mi técnica esté muy perjudicada. La resistencia va a mejorar, esta capacidad física va a mejorar en la medida en que la capacidad aeróbica mejore. Y viceversa, la capacidad aeróbica también va a mejorar si nosotros estimulamos la capacidad de resistencia. Repito, si bien son conceptos muy parecidos, la verdad es que la capacidad aeróbica es una capacidad que tenemos todos y la resistencia es una capacidad que se desarrolla también a través del entrenamiento. Los siguientes conceptos que vamos a revisar son los de glucolítico y oxidativo, que son las grandes principales vías por las cuales vamos a producir y vamos a obtener energía. Para poder entender esto, vamos a revisar el siguiente esquema. Cualquier ejercicio que nosotros hagamos, correr o levantar una pesa, va a requerir que nosotros realicemos un movimiento. El movimiento se va a ejecutar por el músculo esquelético. No hay otra estructura que genere movimiento que no sea el músculo. Para que el músculo pueda funcionar va a requerir de un aporte de energía. Y esa energía el músculo la va a sacar de los sustratos, que en el fondo son los carbohidratos, la glucosa, ¿ya? Los lípidos y las proteínas. Estos son nuestros sustratos energéticos de donde el músculo va a obtener energía. Principalmente de los carbohidratos y los lípidos, ¿ya? Las proteínas, recuerden que son mucho más estructurales. Es decir, estos sustratos son nuestro combustible. Pero para que esto haga combustión, para que esta energía se pueda transformar en energía tanto aeróbica o anaeróbica, entre comillas, necesita de algo, necesita de oxígeno. Ya sabemos entonces que no hay combustión si no hay oxígeno, por lo tanto los sustratos no podrían utilizarse en ausencia de oxígeno. El oxígeno es transportado por nuestro organismo a través de la sangre y la sangre es bombeada a través del corazón. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos ejercicio, esto es lo que ocurre y esta es la causa de por qué aumenta la frecuencia cardíaca. Como nuestros músculos requieren más energía y por lo tanto requieren más oxígeno para generar esta combustión y utilizar el combustible, el corazón necesita distribuirnos más sangre y por ende aumenta la frecuencia cardíaca. Ya vimos entonces los sustratos que vamos a utilizar y qué vías de energía podemos obtener, ya sean aeróbicas o anaeróbicas. La verdad es que no hay una vía exclusiva, sí hay una vía que predomina por sobre otra dependiendo de la cantidad de esfuerzo. Es importante destacar que aquí tenemos una curva, o vamos a ver una curva, en la cual se expresa
por el lado izquierdo la cantidad de energía que requiere el ejercicio y abajito la cantidad de tiempo, inicialmente en segundos y luego en minutos y horas. La primera gran aporte energético que tenemos es la anaeróbica aláctica, que es principalmente a través de el ATP-CP, de la creatina fosfato, ¿ya? Esta energía es de muy alta intensidad, pero tiene una duración muy breve. Por lo tanto, nos va a aportar energía solo en esfuerzos de máxima intensidad, pero muy cortos. Cuando esta energía no sea suficiente, cuando estos sustratos no sean suficientes, va a empezar a participar mayormente el metabolismo anaeróbico láctico. Es decir, vamos a empezar a utilizar el glucógeno como fuente de energía. Si bien este sistema nos aporta una gran cantidad de energía, no es tanta cantidad como la anaeróbica aláctica. Por lo tanto, no nos va a permitir realizar actividades tan explosivas como la anterior. Lo que sí nos va a permitir prolongarlas por un tiempo mucho más amplio. Finalmente, cuando esta energía ya de la vía glucolítica se nos agota, comienza a predominar, repito, la vía del metabolismo aeróbico, es decir, oxidativo de los lípidos. Esta energía, si bien puede durarnos mucho tiempo, no aporta una gran cantidad de energía, por lo que no nos va a permitir hacer actividades muy explosivas ni de muy alta intensidad, sino que nos va a permitir realizar actividades de manera prolongada en el tiempo, pero de bajita intensidad. Aquí podemos ver un cuadro en el cual se ve cuánto tiempo demora en iniciarse cada vía metabólica y cuánto tiempo dura. Es importante recordar que no hay una exclusividad, sino que hay una predominancia dependiendo de la intensidad del ejercicio y de cuánto dure este. Por lo tanto, si lo pusiéramos en un ejemplo práctico, el chico que va acá corriendo, inicialmente si corre a muy alta intensidad va a utilizar la energía de la vía energética anaeróbica láctica, pasaría al metabolismo anaeróbico láctico posteriormente y finalmente al metabolismo aeróbico. Esto en el caso de que él partiera corriendo a máxima intensidad. Quedamos en el concepto de velocidad aeróbica máxima, de consumo máximo de oxígeno y de umbral láctico. Para esto retomamos entonces la diferenciación que habíamos hecho entre capacidad aeróbica y resistencia. Si bien una era la capacidad de consumir y transportar el oxígeno para procesarlo, y la otra era la capacidad de soportar en el tiempo una fatiga, ambas van a tener un indicador de rendimiento como el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno lo tenemos todos y es la cantidad de oxígeno que yo puedo absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. Pensar que alguien no tiene consumo máximo de oxígeno porque tiene una mala capacidad aeróbica o una baja resistencia es erróneo. Al igual que la fuerza máxima, todos tenemos un nivel de fuerza máxima, algunos más altos y otros más bajos, pero siempre está presente al igual que el consumo máximo de oxígeno. Cuando nosotros hacemos un ejercicio incremental y nos vamos corriendo en una pista atlética o en una trotadora y vamos aumentando la velocidad cada vez más, cada vez vamos a ir necesitando mayor cantidad de energía. Y como vamos a necesitar más energía, vamos a necesitar que se transporte más oxígeno. Por lo tanto, vamos a consumir y utilizar mayor cantidad de oxígeno. Si nosotros nos fijamos aquí, este muchacho que va caminando probablemente esté utilizando muy poquito oxígeno porque la demanda de energía es baja en una actividad así. Pero si nosotros aumentamos la velocidad de esa carrera, si aumentamos la velocidad hasta lograr un trote, probablemente requieramos una mayor cantidad de oxígeno. Esto va a marcar principalmente el primer umbral, el umbral aeróbico o láctico. Es decir, cuando el oxígeno que consumo no es suficiente para cubrir con las demandas del ejercicio. De aquí para atrás todo el ejercicio es completamente aeróbico. Sin embargo, en este punto comienza una transición de lo aeróbico a lo anaeróbico. Si nosotros seguimos aumentando incluso mucho más la intensidad o la velocidad de la carrera, vamos a ver que vamos a ir subiendo mucho más en cuanto a la necesidad de oxígeno y en cuanto al gasto, hasta que lleguemos a un punto en el que se va a mantener estable, en el cual mi organismo no puede consumir más oxígeno. Ese punto se denomina VO2 peak, es decir, el máximo valor de consumo de oxígeno que alcanza una persona. Y el siguiente punto es el VO2 máximo.
que es la máxima cantidad de oxígeno que puedo consumir, transportar y utilizar. Esta diferenciación entre ambos puntos es principalmente por el tiempo que yo puedo mantener el VO2 peak para llegar a un consumo de oxígeno máximo y corroborar que realmente ese es mi máximo. Todo lo que hay a partir de este consumo de oxígeno es exclusivamente anaeróbico. Correr a una mayor intensidad, a una mayor velocidad que esa, implica estar en un estado exclusivamente anaeróbico. Este punto, el cual nosotros llegamos al máximo consumo de oxígeno, calza con una velocidad, en este caso aproximadamente a los 18 km por hora. Esta velocidad a la cual nosotros llegamos al consumo máximo de oxígeno va a ser la VAM, es decir, la velocidad aeróbica máxima, o la máxima velocidad que yo puedo estar en un estado aeróbico antes de pasar a un estado exclusivamente anaeróbico. Esto va a también marcar la diferencia entre lo láctico y lo aláctico. Previo al umbral aeróbico, todas las acciones son alácticas, tanto en estado aeróbico como en acciones anaeróbicas de alta intensidad. Estos conceptos nos van a entregar entonces los tipos de resistencia que nosotros conocíamos hasta el momento y que dependían de la vía energética que predominaba. En el caso de la vía aeróbica y la anaeróbica, que se va a dividir en láctica y aláctica, generalmente la vía energética que predomina en la fase aeróbica es de una baja intensidad y una larga duración, por lo tanto está muy relacionada a ejercicios en los cuales sean prolongados en el tiempo pero no de alta intensidad. La capacidad anaeróbica láctica es una intensidad y duración media a alta. Está en todo el rango entre lo aeróbico y lo aláctico. Y la capacidad o la resistencia anaeróbica aláctica es de alta intensidad, de muy altísima intensidad y de corta duración. La capacidad aeróbica son ejercicios de resistencia, si quisiéramos decirlo así. La capacidad anaeróbica láctica son ejercicios en los cuales hay una intensidad elevada que se mantiene por un tiempo más o menos constante, y la capacidad aláctica son ejercicios de muy corta duración pero de muy alta intensidad, como saltos, levantamientos y lanzamientos. En resumen, lo que intentamos explicar en esta cápsula fue el concepto de resistencia en el contexto del entrenamiento y el deporte, las definiciones de resistencia y de capacidad aeróbica y qué conceptos podemos asociar al entrenamiento de la resistencia. Es nuestra misión entonces ahora poder fortalecer aquellos conceptos que no nos hayan quedado muy claros o que desconozcamos, porque estos conceptos son la base sobre los cuales nosotros vamos a tratar los temas relacionados al entrenamiento de la resistencia en la parte deportiva. Los veo en la siguiente cápsula y que se encuentren muy bien.